La estadística es brutal y nadie habla de ella. Más del 60% de las personas admite que finge estar bien, incluso cuando siente que el mundo se le cae encima. Y tal vez tú también lo haces. Tal vez lo has hecho hoy. Ese es el verdadero terror psicológico de nuestra época. No el dolor, sino la máscara que lo cubre. Esa máscara que se adhiere al rostro como una segunda piel, tan pulida que hasta refleja las mentiras que contamos para sobrevivir. Imagina una sala oscura, un único espejo empañado en el centro, y un susurro que te advierte: la máscara pesa más que la herida, porque la herida se cura, pero la máscara exige mantenimiento, actuación, silencio y un sacrificio lento del alma. Y aún así, muchos prefieren cargarla antes que enfrentar su propio abismo. La psicología moderna lo llama supresión emocional crónica, un mecanismo costoso que convierte cada sonrisa en una fricción interna. La neurociencia demuestra que el cerebro trabaja el doble cuando ocultamos emociones. La amígdala se activa, el cortisol sube, la respiración se altera. Fingir bienestar es una maratón neurológica. Ser auténtico, aunque duela, consume menos energía que sostener una máscara durante años. Lo irónico es que quienes más parecen invencibles son los que más se están desmoronando por dentro. Jung lo anticipó cuando habló de la persona, esa fachada creada para presentarnos al mundo, destinada a protegernos, pero también capaz de devorarnos. Y cuando la persona se vuelve más fuerte que el ser real, nace un monstruo silencioso, un yo fragmentado que teme ser descubierto. Las tradiciones antiguas ya intuían este veneno. En el budismo, la máscara es una forma de ignorancia, una ilusión construida para evitar el sufrimiento, pero que termina multiplicándolo. En la teología cristiana, se describe como hipocresía espiritual, el pecado de parecer antes que ser. En la mitología griega, Narciso no muere por amor propio, sino por enamorarse de su reflejo idealizado, incapaz de soportar la verdad detrás del agua quieta. Todos estos ecos ancestrales señalan lo mismo. Cuando una persona necesita mostrar fortaleza todo el tiempo, está escondiendo una tormenta que tarde o temprano estallará, y el sonido de esa explosión es siempre interior. Pero los primeros síntomas nunca se ven de lejos. Surgen como señales diminutas, casi invisibles, que solo quien observa de cerca puede percibir. Un silencio que dura medio segundo más de lo normal. Un «estoy bien» pronunciado demasiado rápido. Una sonrisa que no alcanza los ojos, como si la piel estuviera trabajando sola. De repente, la persona parece vivir en una especie de película donde todo es correcto, todo es limpio, todo es perfecto. Pero la perfección se siente rígida, como un cuerpo muerto sostenido por hilos. Si prestas atención, notarás la tensión en los hombros, el parpadeo contenido, el modo en que la voz se quiebra justo antes de la palabra tranquilo. Son pequeñas fracturas en la máscara, grietas que revelan la presión interna de alguien que teme romperse frente a otro ser humano. Y lo que comienza como un esfuerzo individual, pronto se convierte en un fenómeno que contamina grupos enteros. Familias donde nadie llora porque todos aprendieron que llorar es debilidad. Grupos de amigos donde la vulnerabilidad es motivo de burla. Empresas donde el agotamiento se disfraza de productividad. Se forma un campo de distorsión emocional, un ambiente donde todos actúan y nadie respira. Es una especie de posesión colectiva, una colonia de máscaras moviéndose en sincronía, repitiendo las mismas frases, ocultando los mismos miedos y padeciendo los mismos vacíos. Cuando una sociedad entera prefiere parecer fuerte antes que admitir dolor, la mentira se vuelve cultura y la verdad se convierte en una amenaza. En este escenario, la única defensa real es la conciencia, una conciencia afilada, capaz de cortar la ilusión antes de que te envuelva. Cuando notes que la máscara se cierra sobre tu rostro, aplica un límite inmediato. Retírate de la escena, respira. Recuerda que sobrevivir no significa actuar. Piensa en la retirada estratégica no como cobardía, sino como preservación. Porque el mundo exige que estés bien incluso cuando no lo estás. Pero tú no le debes heroísmo a nadie. La autenticidad es tu único escudo. No permitas que la máscara se adhiera para siempre, porque arrancarla después duele más que cualquier ruptura emocional que intentabas esconder. Y aquí llega la parte que casi nadie quiere escuchar. La sombra siempre sabe la verdad. Puedes engañar a tu familia, a tus amigos, a tus seguidores, incluso a ti mismo durante un tiempo. Pero la sombra te observa sin pestañear, y cuando la mentira se vuelve demasiado pesada, ella susurra desde el fondo: no puedes escapar de lo que eres. Ese eco sombrío es el inicio de la revelación, el momento en que el alma exige quitar la máscara o perderse para siempre en ella. Dicen que la verdad libera, pero nadie habla del precio que se paga antes de alcanzarla, especialmente cuando se trata de desmontar la ilusión más peligrosa de todas, esa necesidad compulsiva de parecer bien, impecable, invulnerable. Observa el mundo por un minuto, redes llenas de sonrisas impecables, cuerpos perfectos, vidas sin grietas. Pero debajo de esa superficie brillante, millones de personas se quiebran en silencio.
Es un escenario digno de un thriller psicológico, un gigantesco teatro donde cada individuo interpreta un papel que lo está consumiendo desde adentro. Las estadísticas lo confirman. El 70% de los jóvenes dice sentirse obligado a mostrarse fuerte por miedo a decepcionar, y la palabra miedo es la clave, porque lo que parece vanidad en realidad es pánico. Cuando una persona necesita parecer bien todo el tiempo, no está mostrando fortaleza, está intentando no desaparecer. La psicología cognitiva describe este fenómeno como disonancia emocional defensiva, una brecha entre lo que se siente y lo que se muestra, que poco a poco se convierte en una prisión. La Universidad de Stanford demostró que cuanto mayor la necesidad de aprobación externa, mayor la actividad en regiones del cerebro relacionadas con amenaza. Es decir, no es autoestima, es supervivencia. Cada sonrisa es un escudo, cada frase de estoy bien es una barricada improvisada. Y detrás de todo, el miedo a ser visto tal como uno realmente es. Jung, con su brutal sabiduría, ya había advertido que lo que negamos nos somete, y quienes viven para parecer fuertes crean sin saberlo un verdugo interno que no les permite descansar ni un segundo. Lo curioso es que las civilizaciones antiguas entendían esta dinámica mucho mejor que nosotros. En el taoísmo se afirmaba que quien intenta controlar su imagen pierde su esencia. En los textos del desierto, los padres místicos alertaban sobre la vanagloria, la trampa espiritual de aparentar luz mientras el alma se marchita. En la filosofía estoica, Epicteto describía a los obsesionados con la reputación como esclavos voluntarios, incapaces de sentir paz porque su valor depende de ojos ajenos. Todas estas enseñanzas coinciden. El ser humano que vive de máscaras termina vacío, como un templo sin fuego. La apariencia es una forma sofisticada de autoabandono, un pacto oscuro donde la persona regala su autenticidad a cambio de aceptación. Pero lo más inquietante ocurre en las señales que brotan cuando esa presión se vuelve insoportable. A veces son gestos diminutos, una tensión en la mandíbula justo cuando alguien pregunta ¿cómo estás? Una risa que suena más alta de lo necesario. Un silencio abrupto cuando surge la palabra problema. Otras veces son escenas más densas, casi cinematográficas. El individuo que se mira al espejo demasiado tiempo, como si buscara un fallo en la máscara. El que evita miradas prolongadas por miedo a que alguien note la grieta. El que duerme mal porque la mente repite cada diálogo del día, evaluando si se mantuvo la imagen perfecta. Ese es el verdadero horror, no el sufrimiento, sino el esfuerzo inhumano para ocultarlo. Y cuando muchas personas actúan de esa manera dentro de un mismo círculo, nace algo más peligroso, una atmósfera emocional contaminada. Familias donde nunca se habla de debilidad y todos compiten por demostrar control. Grupos sociales donde la vulnerabilidad se interpreta como fallo moral. Parejas en las que ambos actores fingen estabilidad mientras la relación se derrumba por dentro. Es lo que los psicólogos sociales llaman armonía superficial, una paz falsa que cubre un campo minado. Es casi un hechizo colectivo. Cuanto más uno finge, más obliga al otro a fingir también. Es una cadena invisible que ata a todos a la misma mentira. Y lo más cruel es que esta cultura del parecer perfecto se replica como un virus emocional, borrando cualquier rastro de humanidad real. Frente a ese entorno, la protección es un acto de rebelión. La conciencia se vuelve escudo, no para atacar, sino para preservar tu verdad. Si detectas que estás entrando en un papel que no te pertenece, frena, detén el ritmo, observa tu respiración, practica la retirada estratégica, esa decisión firme de no responder a las expectativas que te exigen ser invulnerable. Pon límites, incluso si tiemblas. Recuerda que la máscara no te defiende, te inmoviliza. La autenticidad, aunque duela, es el único camino que no te rompe. Cada vez que eliges ser real, aunque sea un instante, recuperas un pedazo de ti que habías enterrado bajo la apariencia. Y aquí está la revelación final de este segundo capítulo. Ningún ser humano puede sostener eternamente una imagen sin fracturarse. La sombra, esa parte profunda que guarda todo lo que ocultas, acaba pidiendo su lugar. Y cuando habla, habla sin suavidad. Te recuerda que no fuiste hecho para fingir, sino para sentir, para existir sin máscaras. Y su advertencia resuena como un eco nocturno en un pasillo vacío. La máscara te protege del mundo, pero te separa de ti mismo. Y esa es la pérdida más aterradora de todas. Hay un momento en la vida en que incluso la persona más fuerte empieza a sentir el peso de su propia actuación. No sucede de golpe. Llega en pequeñas dosis, como una presión silenciosa que se acumula entre los huesos. Es el instante en que la máscara empieza a quemar la piel. Ese calor incómodo, esa sensación de estar encerrado en un disfraz emocional demasiado ajustado, marca el comienzo del colapso interno. Y lo más inquietante es que nadie alrededor lo nota. Todos aplauden la compostura, la fortaleza, la aparente estabilidad. Pero por dentro, la persona empieza a oír un crujido tenue,
como si la estructura que ha construido durante años estuviera a punto de desmoronarse. Y entonces aparece una verdad brutal. No hay aplauso suficiente que compense el desgaste de fingir. La psicología contemporánea ha estudiado este proceso con una precisión casi quirúrgica. La Universidad de Toronto descubrió que quienes ocultan emociones negativas por largos periodos presentan un aumento dramático en inflamación corporal, trastornos de sueño y deterioro cognitivo. El cuerpo se convierte en un delator involuntario. Mientras la mente sostiene la máscara, el organismo grita la verdad. La disociación entre lo que se siente y lo que se muestra crea un estrés sostenido que altera la memoria, la creatividad e incluso la empatía. Las neuronas se fatigan, como soldados exhaustos obligados a vigilar un castillo que ya no quieren defender. Jung lo habría llamado traición a la esencia, un daño profundo que se origina cuando el yo externo se convierte en enemigo del yo interno. Las tradiciones espirituales también entendían este conflicto. En el budismo tibetano se habla de la doble visión, un estado en el que el ser humano vive dividido entre su imagen social y su verdad interior. Los monjes lo describen como intentar caminar con un pie en el suelo y otro en el vacío. En la Cábala, la máscara es considerada un velo de supervivencia, útil en tiempos de peligro, pero mortal si se vuelve permanente. En la filosofía griega, Sócrates advertía sobre la corrupción del alma, cuando uno se acostumbra a aparentar virtud sin encarnarla. Todo apunta a la misma advertencia ancestral. Fingir bienestar es un acto que, repetido lo suficiente, se transforma en una forma de autodestrucción ritual. Los primeros signos del colapso no son dramáticos, sino sutiles, casi invisibles para quien no sabe mirar. Una risa que se detiene un segundo antes de lo natural, un temblor en la voz cuando se pronuncia una frase aparentemente ligera, una mirada perdida que dura apenas un parpadeo, pero revela un océano oscuro detrás. A veces es una escena casi cinematográfica. La persona llega a casa, cierra la puerta y durante un instante siente que el silencio pesa más que su propio cuerpo. Esa es la grieta verdadera. No cuando llora, sino cuando ya no tiene fuerzas ni para llorar, cuando la máscara se convierte en un yunque sobre el pecho. Y al final, este desgaste no queda encerrado en el individuo, contamina todo a su alrededor. En una familia, la persona que finge estar bien obliga a los demás a hacer lo mismo, creando una cultura de silencios pesados y conversaciones incompletas. En un grupo de amigos, el que nunca muestra vulnerabilidad se convierte en referencia tóxica de fortaleza. Nadie quiere ser el primero en admitir un quiebre. Y así se forma un ecosistema emocional donde el sufrimiento se esconde como si fuera una mancha, una falla moral. Este mecanismo colectivo recuerda el concepto de campos mórficos, de Rupert Sheldrake, patrones invisibles que se repiten y afectan a todo el grupo. Cuando uno finge, todos se sienten presionados a fingir. Es una especie de contagio psíquico donde la máscara se vuelve norma y la autenticidad, excepción. El protocolo de protección en este escenario es casi una maniobra de supervivencia espiritual. La primera regla es detenerte cuando notes que estás representando un papel. Entrar en conciencia es como encender una lámpara en una habitación donde siempre reinó la penumbra. La segunda regla es establecer límites inmediatos, alejarse de personas que exigen perfección, reducir interacciones que te obligan a interpretar fortaleza, cortar con dinámicas que celebran la máscara más que la verdad. La retirada estratégica no es huida, es conservación. Significa elegir el terreno emocional donde tu alma no se fracture. Y la tercera regla, la más dura, es hablar. Romper el silencio, aunque la voz tiemble. Decir la verdad, aunque produzca incomodidad, porque cada palabra auténtica es un acto de desmantelamiento del disfraz. Y aquí llega la revelación sombría que late detrás de todo este capítulo. La sombra no castiga a quienes sienten, sino a quienes se esconden. Ella observa paciente cómo construyes tu personaje, cómo ajustas tu sonrisa, cómo te convences de que puedes cargar el mundo sin mostrar una grieta. Pero la sombra, en algún punto, se inclina hacia ti y susurra con una precisión escalofriante. No puedes sostener eternamente lo que no eres. Ese susurro no es amenaza, es advertencia. Una llamada desde el fondo del alma que te recuerda que toda máscara, tarde o temprano, se derrite bajo el calor de la verdad. Hay un punto en el que la máscara deja de ser una elección y se convierte en un hábito. Un hábito tan profundo que la persona ya no recuerda cómo era su rostro antes de ponerse aquella sonrisa impecable que usa como escudo. Y lo más aterrador es que este proceso no se siente dramático. No hay un ruido fuerte, no hay un anuncio del colapso, solo un lento, casi imperceptible deslizamiento hacia una identidad prestada, como cuando alguien se mira al espejo y por un segundo siente que los ojos no le pertenecen. Ese es el verdadero horror psicológico, perderse a uno mismo, mientras todos te felicitan por lo bien que pareces estar. La neurociencia describe este fenómeno como adaptación emocional forzada. El cerebro,
Acostumbrado a actuar bienestar, empieza a desconectar las señales internas de sufrimiento para mantener la coherencia del personaje. Es un acto de autocensura biológica. Las investigaciones de la Universidad de Harvard muestran que quienes practican el ocultamiento emocional constante desarrollan una reducción en la actividad de la ínsula, la región encargada de percibir el propio estado interno. Es decir, la persona deja de sentir lo que siente, se convierte en un eco apagado de sí misma. Jung lo habría interpretado como una ruptura del puente entre consciente e inconsciente, una fractura peligrosa que abre la puerta a la sombra para que tome el control desde las profundidades. Los antiguos también conocían este peligro. En el budismo zen se habla de la sonrisa de madera, un gesto perfecto que oculta un corazón en guerra. En las escrituras sufíes se menciona a quienes llevan rostros de luz, mientras esconden noches internas sin luna. Y en la tragedia griega, el héroe que se niega a mostrar debilidad es precisamente el que cae de la forma más violenta, consumido por su orgullo y su miedo a ser visto tal cual es. Todas estas tradiciones coinciden en una advertencia. La máscara no protege del mundo, protege del propio dolor, pero a costa de la autenticidad. Es un pacto silencioso en el que el alma paga el precio. Las señales de que la máscara se ha vuelto dominante son inquietantes, casi cinematográficas en su sutileza. La persona evita conversaciones profundas con la misma precisión con la que un fugitivo evita ser capturado. Cambia de tema cuando algo emocional aparece. Sonríe demasiado rápido, como si la sonrisa estuviera preprogramada. A veces, en un momento de descuido, su rostro se queda vacío durante un segundo como una pantalla sin señal. Y ese segundo revela más que cualquier confesión. Revela la fatiga. Revela el cansancio de sostener una narrativa que ya no encaja con lo que late en el fondo del pecho. Hay quienes incluso desarrollan una especie de doble vida emocional, una para mostrar y otra para sobrevivir, una luz para el mundo y una sombra para sí mismos. Pero este desgaste individual no se detiene ahí. Al extenderse, se convierte en una especie de enfermedad social. Grupos enteros viven atrapados en un pacto silencioso de perfección. En familias, uno finge ser fuerte para no preocupar al otro, y el otro finge por el mismo motivo, creando un círculo cerrado donde nadie dice la verdad. En ambientes laborales, la cultura del «estoy bien» se convierte en un código moral ridículo que reprime cualquier señal de humanidad. Es lo que los antropólogos llaman máscaras colectivas, patrones culturales que obligan al individuo a actuar constantemente, una realidad distorsionada donde todos parecen bien, pero nadie realmente lo está. Ese es el verdadero campo de distorsión de nuestra época, una sociedad que exige bienestar incluso cuando hiere, que castiga la vulnerabilidad y glorifica la apariencia de control. En ese escenario asfixiante, el protocolo de protección debe ser casi militar. La conciencia se transforma en un arma silenciosa, capaz de cortar las cuerdas que sujetan la máscara. La primera acción es la detención. Detener la actuación en el preciso instante en que notas que tu voz no es tu voz. La segunda es la ruptura del guión. Decir una verdad pequeña, aunque sea mínima. Admitir cansancio. Admitir que no todo está perfecto. Esas brechas abren agujeros en la máscara, permiten respirar. La tercera acción es el límite estratégico. Alejarse de círculos que reducen tu humanidad a una imagen, no porque seas débil, sino porque estás eligiendo supervivencia. Y luego, el paso final, la reconstrucción del yo interno, ese espacio donde puedes existir sin demostrar nada, donde la verdad tiene permiso para aparecer sin castigos. Y al final de todo este proceso, llega el clímax filosófico, ese momento en que la sombra revela su sentencia. No es un grito, no es una amenaza, es un murmullo que se siente más antiguo que el propio miedo. La sombra dice, quien se esconde detrás de una máscara demasiado tiempo termina convirtiéndose en ella. Y esa frase cae como un eco oscuro en medio de un pasillo vacío, porque lo que está en juego no es solo cómo te ven los demás, sino si todavía eres capaz de verte a ti mismo sin disfraz. Ese es el verdadero peligro. Ese es el vértigo que pocos se atreven a mirar de frente. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a admitir. La máscara no solo oculta el dolor, sino que también alimenta una ilusión peligrosa. Una ilusión que dice que si logras parecer bien el tiempo suficiente, tarde o temprano estarás realmente bien. Pero eso jamás sucede. La máscara no cura, la máscara anestesia. Y cuando la anestesia se vuelve hábito, el alma empieza a dormirse lentamente, como un cuerpo que se hunde en un lago oscuro. Esta es la psicología profunda del daño silencioso. Cuanto más finges estabilidad, más te desconectas de tu propio centro. Y esa desconexión es el verdadero abismo. No puedes escuchar tus necesidades, tus límites, tus heridas. Solo escuchas el guión que repites para sobrevivir. La neurociencia confirma este proceso de forma casi perturbadora. Investigaciones en la Universidad de Yale demuestran que el esfuerzo constante por regular la expresión emocional activa las mismas áreas cerebrales asociadas a la vigilancia extrema.
Es como vivir en un estado de alerta continua. El cerebro se prepara para un peligro que no existe afuera, sino dentro. El miedo a ser descubierto. Este estado de alarma sostenida consume recursos cognitivos vitales, reduce la capacidad de concentración, debilita la memoria, altera el juicio y agota la motivación. La máscara exige energía, mucha, y lo peor es que nunca se sacia. Cada día demanda una actuación más precisa, más calculada, más agotadora. Como un papel teatral que se interpreta sin pausa, sin descanso, sin aplausos que realmente alivien, las tradiciones espirituales sabían que nada destruye más que vivir dividido. En el hinduismo, la idea del maya describe la ilusión que nos separa de nuestra esencia verdadera, una ilusión que promete protección, pero que en realidad encierra al alma en un laberinto. En el cristianismo antiguo se hablaba de corazones endurecidos, cuando la persona se escondía detrás de apariencias en lugar de enfrentar su verdad interior. Y en la mitología nórdica existen relatos de guerreros que usaban máscaras para infundir miedo, pero que al llevarlas demasiado tiempo, olvidaban su propio rostro y terminaban consumidos por la identidad falsa que habían creado. El mensaje es universal. La máscara protege por un instante, pero destruye si se vuelve permanente. Las señales de que la ilusión está avanzando son inquietantes. La persona se obsesiona con el control. Revisa sus palabras mentalmente antes de hablar. Selecciona qué emociones son aceptables y cuáles deben ser enterradas. Empieza a evaluar cada interacción como si fuera parte de un ritual, calculando cómo será percibida. A veces, durante la noche, el silencio se vuelve insoportable, como si la máscara no desapareciera ni siquiera cuando nadie la está mirando. Ocurre también la desconexión física, dificultad para sentir placer, cansancio constante, una sensación difusa de vacío que ninguna distracción logra llenar, como si el cuerpo estuviera intentando recordar a la persona que algo está terriblemente mal. Y esta dinámica tóxica no se limita al individuo, se expande como un veneno emocional dentro de grupos enteros. En las familias, la persona que nunca muestra dolor obliga a los demás a guardar los suyos, creando un pacto silencioso de frialdad. En los ambientes laborales, la cultura de estar bien siempre se convierte en una cárcel psicológica, donde cualquier signo de agotamiento es castigado moralmente. En las relaciones, dos máscaras conviviendo producen un vínculo estéril, sin profundidad, sin contacto real. Se crea lo que los psicólogos sistémicos llaman campo de neutralización afectiva, un espacio donde las emociones son filtradas, esterilizadas, reducidas a expresiones vacías que no revelan nada. Y ese campo, cuando se expande, destruye la intimidad más sagrada, la capacidad de ser humano delante de otro humano. Es aquí donde el protocolo de protección se vuelve urgente. No es un conjunto de técnicas, es un acto de resistencia contra la anestesia emocional. El primer paso es la interrupción consciente, detener, aunque sea por un instante, la tendencia automática a responder todo está bien. El segundo es permitirte sentir, no interpretar tus emociones, sino sentirlas tal como vienen, sin maquillaje. El tercero es declarar una retirada estratégica de entornos que celebran la apariencia sobre la humanidad. Y por último, el paso más desafiante, compartir tu verdad con alguien que haya demostrado ser un refugio, no un juez. La máscara se rompe en compañía, no en soledad. Y al llegar al clímax filosófico de este capítulo, surge una advertencia que atraviesa la historia humana como un hilo rojo. Nadie puede engañar al alma. Puedes mentirle al mundo, puedes mentirle a tus seres queridos, incluso puedes mentirte a ti mismo durante un tiempo. Pero el alma siempre susurra desde las profundidades, siempre espera el momento en que tengas el valor de escuchar. Y su murmullo es tan simple como devastador. La ilusión te mantiene vivo, pero la verdad te mantiene entero. Ese eco, oscuro y antiguo, es la línea final antes del abismo. Y solo quien se atreve a mirarlo de frente descubre que la libertad nunca estuvo en parecer bien, sino en dejar de fingir. Hay un instante, casi imperceptible, en que la máscara comienza a fracturarse desde dentro. No es un estallido dramático ni un colapso visible, es más bien un susurro, un temblor leve en el alma, como si algo muy antiguo despertara en medio de la oscuridad. Ese momento marca el comienzo del retorno a uno mismo. Pero antes de que la verdad emerja, llega la sombra, y con ella la revelación final sobre quienes necesitan parecer bien todo el tiempo. Porque, en el fondo, no buscan aprobación, buscan permiso para existir, y ese permiso, torpemente, intentan ganarlo con perfección. Pero nadie gana libertad actuando. Se gana desnudándose del personaje que le ha consumido la vida. La psicología profunda explica que esta adicción a la apariencia funciona como una protección traumática. Cuando alguien aprende desde pequeño que mostrar dolor trae rechazo, ridículo o castigo, internaliza la creencia de que solo será amado si es impecable. Y esa creencia se vuelve una programación que el cerebro repite como un mantra silencioso.
Estudios de la Universidad de Cambridge demuestran que personas con altos niveles de autoexigencia emocional presentan actividad intensificada en la corteza prefrontal, como si estuvieran constantemente editando su personalidad. Vivir así es como estar en una sala de control mental, monitoreando cada gesto, cada palabra, cada reacción. El desgaste es brutal. No duele como una herida cortante, sino como un veneno que actúa lento, anulando la autenticidad. Las tradiciones antiguas también describieron este fenómeno con una claridad sorprendente. En el budismo se habla del rostro que se endurece, una máscara formada por miedo que termina ocultando incluso al espíritu. En los escritos herméticos se dice que el alma se marchita cuando imita lo que no es. Y en la filosofía clásica, Platón advertía que quien vive actuando se encarcelará en su propia caverna, confundiendo sombras con realidad. Todo indica que la historia humana reconoce un patrón eterno. Cuando la apariencia domina, la esencia desaparece. Y ese es el principio de toda tragedia silenciosa. Los signos finales de esta lucha interna son escenas llenas de tensión psicológica. La persona empieza a experimentar pequeños vacíos, como si la máscara se despegara unos milímetros y dejara entrar aire frío. A veces siente una tristeza que no sabe de dónde viene. Otras veces, un cansancio que ni el sueño repara. Se vuelve más difícil sostener conversaciones triviales. Las risas suenan mecánicas. Las palabras pierden sabor. En ciertos momentos del día, la máscara pesa tanto que la respiración se vuelve corta, como si el propio cuerpo estuviera cansado de sostener una mentira. Algunos describen la sensación como vivir detrás de un vidrio, viendo la vida pasar sin poder tocarla realmente. Son señales de colapso emocional, pero también son señales de despertar. La máscara cae porque el interior ya no soporta el silencio, y este colapso, lejos de ser individual, se propaga con fuerza en los entornos cercanos. Familias enteras empiezan a quebrarse cuando uno de sus miembros ya no puede sostener la fachada. Relaciones se fracturan porque la persona que siempre parecía firme finalmente revela que lleva años viviendo en un infierno emocional. Grupos sociales se tambalean cuando, de pronto, alguien se atreve a decir «no estoy bien». Ese acto simple, casi insignificante, funciona como un terremoto. Rompe la armonía artificial, derriba las expectativas, expone lo que nadie quería ver. Lo que antes parecía estabilidad no era más que un castillo de humo. Y cuando el humo se disipa, queda la verdad. Todos estaban actuando también. Es aquí donde el protocolo de supervivencia se vuelve más indispensable que nunca. No se trata solo de protegerte de los demás, sino de protegerte de ti mismo. La primera medida es el reconocimiento, admitir que has vivido demasiado tiempo bajo una identidad prestada. La segunda es desobedecer el impulso de fingir. Cada vez que la máscara intente volver, detén tu mente como si estuvieras desactivando una bomba. La tercera es practicar la retirada emocional. Alejarte de dinámicas que te exigen perfección y acercarte a espacios donde la vulnerabilidad sea aceptada como parte de la existencia humana. No necesitas exponerte al mundo entero, solo a quienes han demostrado sostenerte sin pedir espectáculo. La autenticidad se reconstruye en silencio, como un fuego pequeño que vuelve a prender después de años de ceniza. Y entonces, cuando parece que el caos ha llegado al límite, surge el clímax filosófico. La sombra se manifiesta no como un monstruo, sino como un espejo oscuro, pesado, imposible de ignorar. En él no aparece la máscara, aparece tu rostro verdadero, con sus grietas, sus lágrimas, sus imperfecciones sagradas, y en ese reflejo hay una verdad brutal. Nunca necesitaste parecer bien, necesitabas ser con dolor, con dudas, con humanidad. La máscara solo retrasó lo inevitable, el encuentro con tu esencia. La sombra entonces pronuncia su sentencia final, un eco que retumba como un presagio antiguo. Quien vive para parecer, muere sin haber sido. Y esa frase queda suspendida en la mente, como un hilo oscuro que atraviesa el alma y la obliga a despertar, porque al final toda máscara cae, toda ilusión se rompe, toda actuación termina. Pero la verdad interior, si la escuchas, te devuelve algo que la máscara jamás pudo darte, la libertad de existir sin permiso.